Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Bien? Dentro de lo que se puede, digamos. Ahí andamos. Ahí, esperen que se incorpora Néstor y Enzo. Ah, y Tamara, ¿vieron que faltaban? Ahí. Yo quiero pasar bien la lista de ustedes y creo que ahora sí está más o menos armada. Hola Enzo, hola Tamara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, vamos a ver si tenemos todo lo que necesitábamos por aquí. Vieron que cuando se hace largo cada 15, uno le cuesta como retomar. Vamos a intentar hacer una revisión de lo que estuvimos trabajando para meternos en el texto de Tadeu da Silva, un texto power, ¿no? Un texto power. Intenso y bastante complicado, si se quiere, pero no por eso nos va a doblegar, así que vamos con todo a tratar de dar lo importante de lo que nos quería transmitir Tomás Tadeu da Silva. Bien. Si nos retrotraemos así a unos encuentros anteriores, estuvimos trabajando sobre el concepto de educación, del fenómeno educativo, el educar. La tratamos de poner ese concepto en función de nuestras representaciones y de lo que pensamos al respecto de ellas. Tratamos de vincular con nuestro rol docente. Una vez hecho eso y trabajado sobre, por ejemplo, el posicionamiento de Skillier, avanzamos un poquito más y nos metimos en lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Porque no podíamos como analizar el fenómeno educativo sin entender su contexto, su realidad, su vinculación con el mundo social y cultural. Cuando hicimos esto, teníamos un doble juego, ¿no? Intentamos trabajar el momento en el que la escuela, como institución representativa de la función educativa, se crea, que tiene que ver con el proyecto moderno, y lo tratamos de ver en el contexto actual, de la mano de Mérier, de la mano de Inés Dussel, ¿sí? Y veíamos un poco, y trabajamos el encuentro pasado, un poco a grandes rasgos lo que implicaba una transmisión cultural asediada, ¿sí? Y que la asediaba ese contexto de incertidumbre. Entonces trabajamos eso, a qué llamábamos contexto de incertidumbre y por qué eso generaba de alguna manera una sofocaba, ¿no? Como que la teníamos, decíamos, respirando en el oído. Y el fenómeno educativo como que se tenía que resignificar, y por ende la escuela también. Así que la idea de hoy es volver a mirar un poquito. Hoy me preguntaban por el Padlet, ¿les sirvió el Padlet? Vamos a tratar de compartir pantalla si puedo. ¿No me deja? Sí, está buenísimo. Ayuda porque tiene mucha info. Ayuda. Voy a intentar abrir lo que les tenía preparado, que la idea es jugar un poco entre eso que tienen en el Padlet respecto del proyecto moderno, proyecto que acompaña la construcción de la escuela, con lo cual uno podría decir que la escuela es el producto de un momento histórico determinado con características propias, y que en ese contexto se homologa, se hacen juntitas, digamos, se ponen como sinónimos educación y escuela, ¿sí? O sea que la única manera de que vos salieras alguien educado era cuando pasaras por la escuela. Esto respondía al proyecto moderno, porque la modernidad
nos quería transmitir algo así como que la educación nos llevaba a un progreso, se adelantó todo, a un progreso indefinido. ¿Ustedes ven ahí? Sí. Sí. Sí, bien. Sí. Bueno. Entonces estábamos en el contexto del proyecto moderno, la escuela como producto de ese momento. Decíamos que la modernidad tenía unos ejes claves que tenían que ver con la razón o el sujeto y su racionalidad, algo que el texto de Tadeu da Silva retoma con mucha fuerza, habla del sujeto autocentrado y su racionalidad moderna, porque con esa razón explicaba el mundo que lo rodeaba. A partir de ahí, y de poner al hombre y su razón en el medio, dentro del proyecto moderno, además, había dos líneas. El progreso, es decir, siempre íbamos hacia un progreso, y esto indefinido, ¿no? Como que siempre evolutivamente íbamos hacia algo mejor. Y esto se enlazaba con la idea de utopía o de ideal a alcanzar, ¿no? Que íbamos detrás de esa zanahoria que nunca se alcanzaba, pero siempre corríamos detrás de ella. Y en ese sentido, la educación, y en ese contexto, te llevaba o te brindaba la oportunidad de llegar cada vez más cerca de esa zanahoria. Tadeu da Silva hace hincapié en algunas cuestiones importantes de la modernidad que tiene que ver con, por ejemplo, con los grandes relatos. ¿Qué quiere decir los grandes relatos o las grandes narrativas? Las grandes narrativas de la modernidad son estas, ¿no? Estas ideas que nos hacen ser parte de esa sociedad, de ese sujeto colectivo, decíamos en aquel momento del encuentro pasado, ¿no? Teníamos que ser parte de ese grupo social. Entonces, había grandes narrativas que nos sujetaban de alguna manera a través de la sujeción a las instituciones, y una de esas grandes sujeciones va a ser la institución escolar, con esas grandes narrativas o esos grandes relatos. Los grandes relatos, hay un video, si quieren y tienen ganas también se lo puedo pasar, que habla acerca de estos grandes relatos y que se refieren, por ejemplo, a el catolicismo como momento que te engloba, que te lleva, que te sujeta y que te hace ser parte, pero también está el capitalismo, ¿sí? Como eje central, por ejemplo, del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX. Esos son los grandes relatos. También característico del proyecto moderno. Perdón, profe. Sí, dime. ¿Cómo se llama el video? ¿Así ya lo notamos? El video dice... Mirá, ¿cómo se llama específicamente? Creo que debe decir algo así como Los Grandes Relatos, pero es de Feynman, del canal Encuentro, Juan Pablo Feynman. Sí. Que hace esos encuentros de filosofía aquí y ahora, claro, sí. que hizo varias temporadas. En una de ellas habla de estos grandes relatos. Y que en particular a nosotros nos interesa pensar esta gran narrativa que nos envolvía y que nos hacía ser parte de este sujeto colectivo, ¿no? Y que va a ver que se construyeron en la modernidad un montón de dispositivos institucionales que nos sujetaban a ese gran sujeto colectivo. Un ciudadano, la educación que te llevaba hacia ese progreso indefinido. En términos educativos, pasar por la escuela significaba ser un sujeto educado. Bien. Lo que nos invita a pensar Tadeu da Silva, porque eso es del proyecto moderno y eso tiene que ver con el siglo XIX,
a pensar en el contexto de hoy, y ahí nos invita a pensar el contexto de incertidumbre del que hablábamos la otra vez, atravesado por la revolución tecnológica, las propuestas neoliberales, la globalización, la sociedad de la información. Y este debate que se nos plantea entre modernidad, posmodernidad. Hay autores que les van a decir que estamos en la posmodernidad ya hace tiempo, no es de ahora, sino, por ejemplo, un Loyatar, que es un filósofo que habla de la condición posmoderna, nos va a contar que la posmodernidad, porque la modernidad se acabó, estamos en la posmodernidad, de alguna manera viene después de la modernidad a contarnos qué características tendríamos ahora. Si ya no es modernidad y es post, bueno, hay nuevas características. Ahí yo les había puesto que no es un debate actual, como les decía recién, ya que en el contexto se presentan aspectos que se reproducen y no sabemos sus razones. Hay una deuda con respecto a la resignificación de los sentidos, en esto de si es moderno, si es una modernidad ayornada, si es posmodernidad. Pero en principio hay tres posiciones. La que dice que hay algo después de la modernidad que se llama post. Están los que plantean una posición nueva y algo que se rompió y hay condiciones nuevas. Y están los que dicen que estamos en una modernidad como proyecto inconcluso, cuyo representante más claro es Habermas. Pero sin ánimos de meternos en la filosofía, este debate es algo que se debate en el contexto de incertidumbre que para nosotros es importante. ¿Por qué? Ay, ya, se me fue el anterior. Esperen que volvemos al anterior. ¿Por qué es importante? Porque hay rasgos, ¿sí? Que ya no están de la modernidad, y esto es lo que habla Tadeu da Silva. Hay una ausencia de fundamentos sólidos, hay una crisis de esos grandes relatos que me hacían ser parte de ese sujeto colectivo, hay crisis de los grandes sistemas filosóficos, crisis del sujeto, crisis de la verdad, crisis del progreso como fin último. Entonces, hay autores que nos dicen que la posmodernidad viene a representar todo lo que hoy está en crisis. Y eso hace que la incertidumbre se vuelva mucho más vívida, ¿no? Como que es parte de nosotros, porque si todo está en crisis y no hay verdades como las que teníamos en la modernidad, como estas que compartíamos hace un ratito, ¿no? Ah, bueno, siempre vamos hacia algo mejor, punto. Como que si pasás por la escuela sos educado, punto. Eran verdades absolutas. No quiere decir que sean ciertas, sino que eran verdades que se presentaban como verdades incuestionables. Pero hoy, en el contexto de hoy, todas esas grandes fundamentaciones, esas grandes verdades están puestas en crisis. Y eso hace que el contexto de incertidumbre se vuelva mucho más incierto, si se quiere, porque hay que construir esas verdades, ¿sí? Ya no están insertas en nuestra subjetividad. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, hay una compañera que está esperando entrar. A ver, espérate. Porque yo no la veo por el tema del compartir. Ya estoy, ¿eh? Ahí está. Gracias. Porque no la veo. Ahí estamos. Les decía que si en este contexto todas estas cosas están en crisis, lo que va a pasar es que hay una revalorización del contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que ver lo que pasa a mi alrededor y buscar ahí, romper lo que antes me unía como homogéneo, como impuesto, y verlo real.
¿sí? Lo que hay que puedo acordar con el otro de esta situación y construir a partir de esa situación. Dicen los pensadores que se maximiza lo marginal, lo capilar, lo contextual, y pasa a primer plano. Se presenta una resignificación de todo aquello que tiene que ver con las grandes estructuras a partir de lo micro. Se resalta eso marginal, porque lo que antes era gran relato, hoy está en agonía y es vacío y es incertidumbre, ¿sí? Entonces hoy nos estamos como ocupando de ver a partir de lo que tengo concretamente a mi lado, del contexto en el cual me desarrollo, en el cual acciono, y a partir de ahí empezaré a construir. ¿Esto qué hace? Modifica la lógica de las instituciones y la lógica, por supuesto, de la escuela como tal, ¿sí? ¿Cuál era la lógica de la escuela en el proyecto moderno? La lógica de la escuela en el proyecto moderno era la de la imagen que vimos de Tonucci, ¿se acuerdan? Bueno, entramos a la escuela, salimos, nos meten las ideas en la cabeza, son ideas que son siempre las mismas, porque había que formar una mirada sobre el mundo que coincidiera, o sea, que sea homogénea, y salíamos todos pensando la realidad de la misma manera. Las diferencias quedaban afuera, ¿sí? Pero ¿en qué marco estaba? En un marco en el que todas las instituciones constituían subjetividades homogéneas, porque todos éramos parte de esa subjetividad o esta gran sociedad colectiva, ¿sí? En donde me sentía parte. ¿Qué pasa? Cuando eso está en crisis, el gran relato, la metanarrativa, está en crisis, todo aparece en crisis. Está en crisis el sujeto, está en crisis la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Quién la tiene? ¿Desde dónde la pienso? Hoy, como se maximiza lo particular o lo singular, tengo que ver de eso singular lo que puedo resignificar y construir. Es un gran desafío para la escuela. Piensen que se le mueve toda la estantería a la escuela, porque le cambiamos las reglas de juego. Una escuela que fue creada con una función, bajo un manto y con una función de alguna manera que cumplió muy bien, que tuvo que ver con homogeneizar miradas. Ahora le pedimos que cada institución mire para lo que tiene, para lo que es, y a partir de ahí construya algunas reglas de juego para algo colectivo. O sea, si me siguen, la lógica es totalmente distinta. ¿Sí? Ya no es algo que está estructurado como macro, sino que a partir de lo chiquitito vamos construyendo y resignificando. Esto hace que las lógicas con las que vamos a mirar a la escuela se comprendan desde otra mirada. Por supuesto, esto es una forma de entenderlo, un posicionamiento. Hay pedagogos que fundamentan por qué esta mirada es la que hoy está primando dentro de este contexto, ¿sí? Más o menos, ¿quedó alguna línea? ¿Encuentran algún punto de vinculación de esto que yo les conté recién con lo que pudieron leer en el texto? ¿O fue muy ajeno? Cuéntenme. Sí, sobre todo la última parte. Perdón, no sé si alguien iba a hablar. No. A mí me quedó en el texto, y de lo que te estaba escuchando a vos, la primera frase que me queda es como la enseñanza o la escuela, como si debería llegar a un cuarto poder, no sé si me entendés lo que quiero decir. Como si debería estar apartada de
del poder general y debería ser algo aparte del sistema de gobierno, digamos. Algo parecido al poder judicial. Que Claro, es lo que me pareció que entendí, no significa que esté de acuerdo porque tengo mis dudas. Pero lo primero que más o menos leo y me pareció haber encontrado fue eso. Como que en el posmodernismo, y ya en parte del modernismo decía, parecía que era una falacia la educación y la enseñanza. Es lo que me pareció, ¿no? porque Que sí, lo dice así porque digamos, la falacia tenía que ver con que la sí, educación... entre comillas, la palabra falacia la pongo yo, no dice el texto. No, pero lo que Pero, me ¿sabes por parece qué que lo que la sea... pongo? Porque, sí. perdón, la pongo porque cuando leo me parece que como que lo que se quiere es estar aparte para que no pueda ser ni manipulado, ni engañado, ni lo que decías hace un rato de esa imagen de meter las cosas en la cabeza. Por eso a mí se me pone la palabra falacia. Sí, en realidad que no es la palabra falacia, pero me parece que tiene que ver con lo que decís en este término, ¿no? En el proyecto moderno, la educación se instala como aquella que va a resolver y te va a llevar a alcanzar y a ascender socialmente, ¿no? Que eso es una falacia en términos de que la educación no puede resolver desigualdades sociales sola. Claro, La claro. educación no lo va a poder resolver. Lo mío es un punto de vista de la lógica, digamos. Por eso uso la palabra falacia. Sí, pero así se instaló, ¿no? Como el proyecto moderno instala con mucha fuerza esta verdad. La educación, si vos vas a la escuela vas a ser educado y vas a seguir progresando socialmente. Eso esconde detrás cuestiones que tienen que ver con las oportunidades, los principios de igualdad, ¿no? Seguro, porque no todos partimos seguro. del mismo lugar, ni por Después mucho esfuerzo que pongas llegarás a no, tener, ¿no? A pesar de transitar por el fenómeno educativo. Por eso digo, ahí detrás el proyecto moderno puso sobre el fenómeno educativo esta bandera de progreso. Pero así como lo hizo con la educación, lo hizo con todas las instituciones, ¿no? Me parece que el cambio de macro a micro también se produce por una cuestión histórica de todos los problemas sociales que hay, ¿no? Bueno, y ahí la misma vamos... cantidad de problemas sociales te lleva a que vos tenés que ser más ir a lo micro y ser más puntilloso porque ya no lo podés encarar, no podés abrazar todo. Entonces alguien desde un punto de vista dijo, bueno, no puedo con todo. Se me va a escapar el 90%, tengo que tratar de captar un 10% y hacer lo mejor posible. Una cosa así. Sí, eso que vivimos cotidianamente, ¿no? Esto de, ¿qué pasa que esto macro no y voy a lo... o todas las verdades valen, o todo... esto es lo que se nos plantea hoy en el contexto de incertidumbre y quizás la versión posmoderna nos ayuda a entenderlo un poquito más. Si antes teníamos una verdad instalada, verdad que todos compartíamos, ¿no? Porque aunque estuviésemos en desacuerdo con algunas cuestiones, era la verdad que prevalecía, la verdad hegemónica, ¿no? Pero hoy todas las verdades valen. Valen más, valen menos, pueden pensarse, pueden luchar, pueden debatirse, ¿sí? Entonces eso hace que la realidad esté fragmentada. ¿Por qué? Porque, bueno, si vale la de Sandra, y vale la de Elena, y vale la de Laura, ¿con cuál me quedo? Tengo que empezar a partir de ahí, a todas las verdades, a acordar
o no acordar y que cada una siga en forma paralela. Esto es lo que hace que sea más difícil y es un desafío, porque si volvemos al texto de Dussel, ¿qué nos planteaba Dussel? Que la escuela tiene que lograr ser el espacio para la construcción de lo colectivo, pero no lo colectivo homogéneo, lo colectivo diverso. Y este es el punto de partida del que por ahí está bueno pensar la institución educativa hoy. Por eso lo estamos trabajando así, digamos. Sandra, vos querías decir algo, me parece. Sí, a mí me dejó re confuso el texto, ¿no? Porque me pareció re heavy metal, si quiero compararlo con un género musical, ¿no? Y me gusta más por ahí el discurso de Esquilar o el de Dussel, que me siento como más amigable, ¿no? Digo, lo amoroso de Mary, pero porque siento que tengo en las manos algo que puedo hacer inmediato, digamos, en el día a día, pero yo leo el texto, es demoledor y enloquecedor, porque ¿por dónde empiezo? No puedo hacer nada con todo esto, es una bola enorme que no sé cómo encararlo realmente. Pero digo, me siento como un sujeto manipulado de algún punto. Si lo leo así, digo, es humillante, pero es horrible. Pero digo, bueno, si habla mucho de crisis de esto, crisis del otro, bueno, la crisis podría ser un punto mínimo, chiquito aunque sea, tangible, ¿no? Por donde poder hacer algo, recuestionar, no sé si todo, pero la mayoría de las cosas. Como para poder transitar esta incertidumbre de la manera más sana, porque es enloquecedor, si uno se pone a leer Es que esto y decir, ¿qué hago? No sé. tal cual, es demoledor porque él habla del fin, ¿no? El fin de la infancia, el fin de la pedagogía, el fin de la escuela, bueno. Pero en realidad, superando lo demoledor del, del discurso, lo importante que quiero que con lo que se queden es entender que el contexto analizado por investigadores, por pensadores, tiene que ver con esto, ¿no? Con crisis en términos de representaciones, crisis en términos de no hay algo que me sujete, pero la palabra crisis, y en esto comparto con vos, y creo que Merie también lo dice, digamos, la palabra crisis, es una palabra que nos ayuda a decir, si hay algo que está en crisis, hay algo para ser preguntado. Y resignificado, y desde ahí es que debemos empezar a hablar. Y en esto que nos convoca a nosotros en este espacio, es empezar a reconstruir la idea de institución. La institución educativa, llamémosla escuela, debe ser repensada, no la podemos seguir pensando como se pensaba, porque el contexto hace que la tengamos que pensar de otra manera, porque nuestra subjetividad está construida y está siendo de otra manera. Sí, Seba. Sí, perdón, antes de que se me vaya la idea. Lo que me parece es que el texto habría que leerlo más, yo por lo menos lo leí más como si fuera una investigación, no algo resolutivo. ¿Qué significa? Que es puramente informativo, ¿entendés? Desde puntos de vista, bueno, por ahí falta más estadística o lo que vos quieras. Pero me parece que el texto es para eso. Es más bien informativo y decirte, mirá, esto para mí está pasando esto, así, pero así. Después, bueno, uno tiene su punto de vista y decir, bueno, desde las crisis, por ahí la palabra crisis es pesada y es negativa, porque uno siempre la tiene como negativa, pero en realidad no es tan negativa, significado de crisis. Pero es eso, ¿no? Hay textos que hay que leerlos así, más bien informativos. Es una investigación lo que el chabón hace. Sí, sí, y está Porque no da explicando. él no da ni diagnósticos ni es resolutivo. No, Pero no, no. sí informa muy bien. No, y además
si es un texto académico, a ver, comparto con vos, es un texto sumamente académico. Los otros textos que hemos compartido son textos de pedagogos. Tomás Tadeo da Silva también es un pedagogo, pero que se dedica a hacer investigación sociológica, ¿sí? Y claramente tiene mucho No vocabulario. sabía, pero se nota. Sí. Se nota. Vos vas Sí. leyendo y se nota. Por eso a uno le parece tan negativo, porque estás leyendo un informe. Claro. Pero a los fines de lo que a nosotros nos interesa era dar un pantallazo sobre el contexto, ¿no? Y para entender el contexto no podemos ver solo una versión, digo yo, ¿no? Digo, no podemos quedarnos con la revolución tecnológica y el mundo acelerado. No nos alcanza, tenemos que ir más allá, tenemos que ver qué pasa con los sujetos en ese mundo tecnológico, qué pasa con las instituciones en un mundo en el que las instituciones no valen como valían antes. Por eso hacemos este doble juego entre modernidad y la llamada posmodernidad. Pero también tenemos que ver ahora, que se los voy a intentar compartir, y lamentablemente, digo lamentable porque el neoliberalismo no es muy agradable, vamos a seguir como poniéndole como dureza a ese contexto, pero después vamos a ir viendo qué cosas o qué posibilidades tenemos y podemos hacer algo, porque los que nos dedicamos a la educación estamos convencidos de que siempre algo podemos hacer, ¿no? Porque de eso trabajamos. Pero vamos a ver si puedo. Esperen que se me complicó con la tecnología. A ver si puedo. Si no, voy a tener que verlo después. Pero el neoliberalismo no es nada copado. Lamentable. Esto si yo lo borro, vamos a hacer lío. Y no se me va. A ver si puedo así. No. No me deja meter la... Chan, chan. Se me complicó. Esperen. No hay caso. Hablando de la tecnología. No me deja minimizarlo más. Ahí está. A ver, que nos queda un cachitín. Este es el que vimos, pero vamos a ver si nos deja ver el del neoliberalismo, que también es importante. Uy, va tan rápido. Ahí. ¿Qué pasa con el neoliberalismo, que fue otro rasgo que hablamos la otra vez con respecto a este contexto que hace que sea de incertidumbre? El contexto neoliberal, que también lo enuncia Tadeo da Silva, dijimos que el neoliberalismo propone el mercado en el centro de la escena. Para el neoliberalismo todo es una mercancía, con lo cual la educación también es un objeto de cambio. Hay un desarme del andamiaje estatal, o sea que el rol del Estado lo corren, porque para los neoliberales el Estado es ineficiente, es improductivo. Y entonces hay un quiebre, dice Tadeo da Silva, del discurso educacional basado en la promoción de la igualdad de oportunidades y el ascenso social. A ver, nos vamos a quedar ahí hasta que se nos curte. A ver si puedo. A ver, retomemos. Propuestas neoliberales, propuestas que ponen en el centro de la escena el mercado, o sea, la oferta y la demanda es lo importante, no importa otra cosa, y esto impacta de lleno en la constitución de los sujetos, porque ya no son ciudadanos sino consumidores, que van a ir a elegir qué les conviene comprar o vender. Y en eso la educación para estas miradas es una mercancía, es una cosa que se compra y se vende,
como cualquier otra cosa, ¿sí? Y este discurso quiebra lo que hasta el momento era la base fundante de la escuela, que era esta idea de todos pasamos por la escuela, salimos iguales, tenemos una mirada hacia el progreso. Esta idea se quiebra junto con muchas otras miradas, pero que el neoliberalismo rompe, porque al transformar la educación en algo que se compra y se vende, va a depender de vos lo que vos puedas comprar y vender, y lo que vos puedas comprar en términos educativos. En términos de clases, sin duda, ¿sí? Dice Sandra que habla de cultura baja, cultura alta, y de hecho contrasculturas, ¿sí? Entendiendo esto, entendiendo que la sociedad estructurada en base a un sistema capitalista está basada en una división de clases, eso comienza ya en el siglo XVII, ¿sí? En la sociedad moderna ya estaba el sistema capitalista. Pero ¿qué pasa? Hoy el capitalismo está globalizado y atravesado por las políticas neoliberales, que entienden que lo importante es el mercado y el Estado no. El Estado chiquitito, el Estado que se dedique a garantizar a los menos favorecidos y deje la libertad por sobre la igualdad. Esperen que se nos va a cortar, ¿eh? Sí. Disculpe, yo pienso igual que eso es una característica que se da en los países subdesarrollados, porque en los países que tienen otra realidad económica, se da otro desarrollo de todo dentro de lo que son las instituciones públicas. Entonces, bueno, al estar el Estado baqueteado, ahí se hace cargo la empresa privada de generar distintas ofertas, pero eso me parece importante resaltar que se da en los países subdesarrollados, si quiere, de tercer mundo, con estados golpeados por las políticas neoliberales. Sí, esperen. Ahí lo tomo, lo que vos decís, porque es interesante, porque se nos va a cortar y no quiero que se me corte. Cierro y abrimos, ¿sí?